¿A quién le gustan los cambios? Hay cambios buenos y hay cambios que son muy drásticos, ¿no? O cambios que no quisiéramos. Por ejemplo, el cambio de casa. Híjole, ¿a quién le gusta cambiarse de casa, no? Y sobre todo cuando te la piden de un día para otro, ¿no? Es terrible, ¿no? Pero hay cambios que son necesarios. Y hoy vamos a hablar de esta parte tan importante que es reconocer aquello que pues muy probablemente necesita ser movido, necesita una mudanza, necesita un exterminio, no sé, porque todos tenemos algo que cambiar en nuestra vida. Vaya conmigo al Salmo 139, 23, por favor. Vamos a leer este salmo como una mera referencia de alguien que reconocía su necesidad de cambiar. David, este hombre conforme al corazón de Dios, entendiendo su condición, su posición, pues hace un clamor en este verso y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer nuestra esta oración? ¿Qué cree? Yo creo que es una oración universal para todos los creyentes. Y bueno, sabemos precisamente, como hijos de Dios, como redimidos, que al llegar a la fe cristiana, pues nuestra dependencia ya es totalmente de Dios. Y también sabemos que el único recurso para conocerlo a Él, conocer su voluntad, está en su palabra, en su consejo. Voy a hacer un poquito de recuerdo de algo, platicarles un poquito acerca del ministerio pastoral. Mire, el ministerio pastoral tiene actividades que son fundamentales, como la enseñanza, evidentemente, el cuidado, es el cuidado de pues una sana doctrina, de que sean bien alimentados, y la dirección espiritual. Esto es todo mediante la exposición y el consejo práctico de la palabra de Dios. Definitivamente nuestra fuente siempre tiene que ser la palabra de Dios para cumplir con nuestro trabajo. De ahí la responsabilidad que todo aquel que se considere ministro del Señor, siervo de la iglesia, y pretenda servir, pues necesita conocer y necesita depender él mismo del consejo de Dios y obedecerlo. Esto es lo único que le va a dar autoridad moral y espiritual para poder ejercer bien su ministerio, para tener la autoridad moral para dar un consejo confiable que venga del corazón del Señor. Y bueno, es un recurso que está a la disposición de la iglesia. Es algo que de hecho yo tengo muy claro, muy presente, quienes aquí trabajamos en el pastorado, en el liderazgo espiritual, pues estamos siempre abiertos a las necesidades de quien se acerque. Pero pues este recurso hay un recurso que entre los miembros de la iglesia, a pesar de ser una atención personal que pues para quien está pasando por situaciones delicadas, difíciles, es la consejería, o sea, para eso es. Pero nos hemos dado cuenta, y ya desde hace mucho tiempo, no sé, esto es algo que ya tiene demasiado tiempo, y no solamente en esta iglesia, en la mayor parte, que a veces la consejería es lo que se busca como el último recurso para salir del problema. Muchos, antes de llegar a pedir el consejo pastoral, consejo de la palabra de Dios, prefieren acudir a amigos, familiares, consultar libros, especialistas seculares de autoayuda que ofrecen consejo para todo, ¿verdad? Matrimonios, jóvenes, cómo criar tus hijos, o sea, y se van, ¿verdad? Pero sin embargo es muy lamentable ver que cada vez hay más creyentes tocando estas puertas falsas antes de considerar buscar el consejo bíblico, a pesar que los problemas puedan estar invadiendo su hogar. Ahora,
No obstante que es un recurso que la iglesia debe tener y que tenemos que estar nosotros pendientes de las necesidades de nuestros hermanos, pues sí hay razones válidas que han provocado esta situación. El hecho de que no se quieran acercar. Por ejemplo, la falta de confianza o credibilidad hacia un pastor, un consejero. Alguna mala experiencia que tuvieron en otro lugar y los dejó dañados. Yo me encuentro con esta situación. Es muy común que vengan hermanos a decirme, es que, ¿sabe qué, pastor? Yo abrí mi corazón con el pastor, con alguien de la iglesia, y hasta en el púlpito me evidenciaron o lo usaron como un chantaje a mi vida. O sea, cosas terribles, y pues entiende. Y bueno, también hay algo muy común por no buscar el consejo pastoral, que es la reincidencia, algún tipo de conducta o pecado, y prefieren mantenerlo oculto aunque afecte su vida, la de su familia, su entorno. Ahora sí que le tienen más temor que se entere el pastor que a Dios, que todo lo sabe, porque finalmente no se pueden esconder de nadie. Bueno, de todos, menos de Dios. ¿Y usted cree que Dios quiere que ellos estén en esa condición? Pues no, y por eso ha puesto estos ministerios para el auxilio de la iglesia. Por eso cuando se encuentra a un pastor, cuando el pastor, el consejero, es un siervo probado de Dios, que da evidencias, que guarda su integridad, que hace un trabajo honesto en cuanto a su vida ministerial y personal, dependiendo siempre de la palabra de Dios y de la dirección espiritual. Bueno, quienes han acudido a estos siervos y responden al consejo pastoral, pues han comprobado cómo sus vidas, sus matrimonios o situaciones personales han cambiado o están siendo sanadas. Todo es cuestión de acercarse, todo es cuestión de buscar. Ahora, es muy fácil también desacreditar la consejería, cuando quien la recibe se resiste a obedecer el consejo de Dios y hasta manipula la palabra a su conveniencia, justifica sus conductas. ¿Por qué? Porque no están dispuestos a ceder su voluntad a la voluntad de Dios, no a la voluntad del pastor. Tenemos que tener una ética, los pastores, muy profunda, muy especial, bíblica, donde nosotros estemos siempre dispuestos a darles el consejo del Señor. Pero cuando son expuestas algunas intenciones ocultas de alguno que se ha acercado y se exhibe el verdadero origen del problema o sale a la luz en ese momento, pues muchas veces, aunque se les exhorte a cambiar su manera de pensar, de vivir, y se les advierte de las consecuencias de su rebeldía, de su desobediencia, de su pecado, pues por su condición espiritual, su corazón no arrepentido, hacen de lado el consejo, se justifican y buscan otras fuentes que se ajusten a su condición, que se ajusten a sus conveniencias. Quieren escuchar lo que quieren escuchar, aunque no sean personas que profesen la fe cristiana. Es muy fácil, es muy común que llegue alguien a pedir consejería y no está buscando un consejo, está buscando la aprobación hasta de un pecado. Y cuando se les da el consejo bíblico, pues no crea que se cuentan por poco, son muchos los que no solo se molestan, sino que se retiran de la iglesia y hasta se van molestos, enojados y resentidos y hablando. ¿Por qué? Porque no hay amor en esta iglesia. Pues precisamente porque hay amor, se te está dando un consejo que te va a sacar del problema que tú tienes. ¿Cuál será el motivo, mis hermanos, de quienes por haberse desviado, experimentan las consecuencias de sus decisiones, de su conducta, de su pecado, rechazan el consejo de Dios y se obstinan en hacer valer sus argumentos con tal de no ceder ni cambiar? O sea, no tienen la intención de hacer cambios en su vida. ¿Cuál será el motivo, la causa, la razón? Que hay un espeso velo de orgullo, de soberbia, una terrible ceguera espiritual, dureza de corazón, que no les permite ver su condición.
su culpabilidad, su necesidad de cambiar. Y estoy hablando de cristianos. ¿Usted cree que los cristianos pecamos? ¿Qué cree? ¿Y pagamos las consecuencias del pecado? Sí. Ahora, ¿cree que sería hasta por sentido común que si estoy viendo las consecuencias de mi conducta siendo cristiano y recibo el consejo bíblico, pues lo más lógico sería poner por obra ese consejo? Bueno, hay algo que no se los permite. Y este velo, esta condición, pues afecta su relación con Dios, afecta su vida y afecta la vida de quienes comparten su entorno, aunque lo nieguen. Son personas que conocen la palabra, que han sido fieles, pero algo los hizo tropezar. Y para sostener sus razonamientos muy convenientes o muy absurdos, pues hasta actúan cínicamente y hasta con violencia, causando daños a quienes los escuchan, a quienes los ven en su condición, daños que pueden ser irreversibles, siendo siempre los más afectados, los más cercanos. Así es como vemos matrimonios de creyentes buscando ya motivos para separarse, padres apartados de sus hijos, de su familia, al no entender el orden de Dios, al no tener sus prioridades bien establecidas en cuanto a la casa, hijos rebeldes a causa de ese descuido de los padres. Y en situaciones así, en medio de un caos moral, espiritual, pues sí, claman al Señor por justicia, claman por misericordia, demandan una respuesta favorable de Dios, pero quieren persistir en su necedad, quieren persistir en su amargura o en su pecado. ¿Por qué? Porque no está en ellos el querer cambiar. No se han dado cuenta de la necesidad y de la importancia de hacer cambios en su vida. Y en esa condición espiritual, si no hay un reconocimiento de esas conductas, de ese pecado, si no hay un arrepentimiento, pues será no imposible, pero sí muy difícil que se puedan ajustar al orden de Dios. Ahora, siempre está la probabilidad y la posibilidad de que ellos cambien de ruta, si quieren cambiar. Pero cuando lo que realmente se pretende es continuar siendo como son, hay quien dice, no, es que yo así soy. Hasta tienen el descaro de decir que así los hizo Dios, y pues la verdad no. No voy a decir lo que siempre digo cuando digo esto. Pero eso sí, son quienes continúan pretendiendo ser iguales y buscan que los demás sí cambien. O sea, él no cambia, pero quiere que todos cambien. Porque siempre va a ser la culpa del otro. Son otros los que necesitan ayuda, son otros los que necesitan cambiar, son otros los que necesitan ceder. Y aquí cabe una pregunta para responder en lo íntimo, no levante la mano, ni de todas maneras, si usted se hace el aludido, yo desde aquí me doy cuenta, pero no se lo digo a nadie. ¿Alguien cree que siempre está bien y que son los demás los que deben cambiar? Mire, yo creo que la mayoría tenemos ese defecto de siempre pensar bien de nosotros. No, es que sí tengo mis errores, pero él, ella, así, ¿verdad? Yo tengo mis errores. No, él tiene unas faltotas, un pecadote. Esa es la mayor, esa es la forma más común de reaccionar. Ahora, sin tratar de justificarse o salir favorecido con su propia opinión, ese que cree que siempre está bien, si a la luz de la palabra y a la opinión del Señor, ¿cómo cree que saldría después de un escaneo moral y espiritual de parte de Dios y su palabra? ¿Cómo cree? Porque esa es la que importa, la opinión de Dios, no la opinión de nosotros. Cuando nosotros ejercemos nuestra propia opinión o lo que consideramos de nosotros mismos, siempre saldremos favorecidos. ¿Y qué cree? Siempre los demás deben cambiar, pero yo no quiero cambiar. ¿Alguien se identifica con esto? No diga. Pero ante la mirada de Jesús,
¿Quién cree que debería de cambiar? Todos. Todos tenemos algo, mis hermanos. Todos tendríamos que rogarle al Señor: cámbiame, Señor. Señor, cámbiame, por favor. Ahora, ¿usted cree que el Señor lo va a cambiar así como llegando como con una varita mágica? No. Es un clamor válido, pero yo tengo que reforzarlo ¿con qué? Con actitudes, con reconocimiento. Porque es muy fácil y conveniente para muchos orar: Señor, cambia mi economía, cambia mi jefe, cambia mis compañeros de trabajo, cambia el carácter de mi esposa, cambia a mis hijos. Pero en muy pocas ocasiones o nunca se hace la oración: cámbiame a mí, Señor. El problema no es mi esposa, el problema no son mis hijos, no es mi hermano, no es mi amigo, mi vecino, mi trabajo. El problema soy yo. ¿Alguien ha orado así? Yo soy el que necesito cambiar. Y bueno, cuando hay esa actitud y ese reconocimiento de la realidad espiritual, pues el dejarse caer a los pies de Cristo, disponiendo el corazón para ser moldeado nuevamente, es lo mejor, dispuesto a sacrificarlo todo por cambiar, porque los cambios ofrecen sacrificios, mis hermanos. Normalmente cuando nos desviamos nos vamos cargando de muchas actitudes, formas, costumbres, hábitos que finalmente al principio quizás no se noten, pero llega un momento dado que llegan a ser una carga, y no solamente para el que lo trae, sino para los demás. Entonces, qué importante es que ese escaneo espiritual, ese escaneo moral, pues también provenga de nosotros mismos, que seamos sinceros en cómo nos vemos delante de Dios, cómo nos vemos delante de los demás, no vernos a la luz de nosotros mismos. El Salmo 37:5 dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Dice: Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Calla delante del Señor y espera en Él. O sea, tienes que dejarte moldear por Él. Solamente lo que tienes que hacer es ponerte en el camino. Y así, bajo la convicción y la comprensión que el Señor en su perfecta voluntad puede y tiene control sobre todas las cosas, que Él ordena, que Él guía, que Él dispone los pasos de la vida de sus hijos, que si el Señor permite algo no es por mera casualidad, no es porque no te ame, sino con un propósito determinado por Él. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las consecuencias de lo que estamos viviendo son lo que hace que la persona no se dé cuenta de su necesidad de cambiar. Y cree que lo que le está sucediendo no es por su culpa, no es por su responsabilidad, sino que hasta llega a culpar a Dios. Y esto nos debe llevar a entender que todo lo que sucede, o todo lo que nos puede llegar a causar algún conflicto, que nos incomoda, incluso que sentimos que nos ahoga, tiene un propósito. Hay situaciones insostenibles, mis hermanos, que nos están gritando: tienes que cambiar. Sin embargo, es muy fácil obstinarse. El trato del Señor, mis hermanos, es misericordioso, pero Él sabe dónde debe tratar con nosotros. Y si Él ha permitido algunas crisis en tu vida, conflictos, diferencias con alguien, ¿qué crees que te estará tratando Dios de decir a través de esas situaciones? Que eres tú el que tienes que cambiar. Que la mayor de las veces eres tú el que está provocando esas circunstancias. Y tienes alrededor tuyo muchos testigos, tu familia, tus amigos, hermanos de la iglesia, que te están diciendo: ¿sabes qué? Esto no está bien, hermano, es papá, esposo, y aferrados, obstinados. Mire, sabemos que el Señor siempre está trabajando, siempre. Él no va a dejar de hacer lo que tiene que hacer. Y en el plano de lo espiritual, los verdaderos creyentes siempre tenemos la necesidad también de ir cambiando. No podemos quedarnos en una misma inercia, porque no es simplemente existir, mis hermanos. La vida del creyente es una vida de cambios, es una vida de progreso, es una vida que tiene que ir sustancialmente siendo edificada
y al mismo tiempo siendo productiva, en un buen sentido. Y estamos continuamente en un proceso divino, mis hermanos, siendo transformados a la imagen del Hijo de Dios, Jesucristo, en el cual, si nosotros nos ajustamos a los propósitos de Dios, siempre será para bien. Él siempre va a estar trabajando en nuestra vida, siempre nos va a estar mostrando algo que choque con algo que estamos haciendo. Y Jesucristo es nuestro espejo, porque en la medida que caminamos en obediencia a Dios, pues somos transformados al Señor. Lo contrario es conformarnos al mundo. O sea, o caminas siendo transformado al carácter de Cristo, o caminas siendo conformado al mundo. O sea, o creces y maduras más en Cristo, o te apartas más de Él. Y ese es un conflicto. La pregunta es, ¿estás cambiando cada vez más a un espíritu moldeable, amable, justo, como el de Jesús? Si ahorita, hoy, en la noche, te evalúas por medio de la palabra, podrías comprobar que realmente estás dando ese fruto que alimenta, que bendice su entorno para bien, que realmente tú eres esa persona ideal para las personas que están a tu alrededor, o que hay algo que cambiar. Hay algo que tiene que ser transformado. Porque si tú te analizas seriamente, a lo mejor hay algo que no te pueda gustar. Y cuando no nos gusta lo que vemos, mis hermanos, ¿qué vas a decirle al Señor? Si el Señor te muestra algo que no te guste porque estás siendo confrontado, le podrías decir: Señor, yo quiero cambiar, quiero ser transformado más conforme a tu Hijo. Dispongo mi corazón a obedecer. ¿O permites que la rebeldía, la amargura, el pecado se arraiguen más en ti, endureciendo cada vez más ese corazón, cauterizándote de tal manera que ya hay hasta quien ha aprendido a defenderse y a justificarse ante la confrontación de la palabra de Dios? Ya no hay nada que los haga cambiar, ya no hay nada que los haga voltear. Mire, si alguien se siente identificado con lo que estoy describiendo en este momento, pues yo le voy a hacer un consejo en el amor del Señor, una exhortación. Y esto es para los que estamos y para los que están escuchando. Hagan un alto y permitan que el Señor les examine, que les muestre, y cuando se den cuenta, decida por cambiar, pero desde lo más íntimo, tal como lo hizo aquel hombre conforme al corazón de Dios. Él tenía que cambiar, pero tuvo que ser confrontado. Y finalmente no justificó su pecado. Eso fue lo que agradó a Dios. Eso fue lo que determinó que el Señor lo viera como el hombre conforme a su corazón. Y en el Salmo 51 él escribe, voy a leer algo, vaya conmigo al Salmo 51 a partir del versículo 6, por favor. Dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Así es como trabaja el Señor, Él trata con nosotros y muestra su sabiduría, nos da su consejo. Y dice David: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Por qué creen que comenzó a decir esto? Porque fue confrontado, se dio cuenta de su necesidad de cambiar. Le está diciendo al Señor: tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender. ¿Qué cree que comprendió David? Su condición. Y en ese momento: purifícame, Señor, purifícame y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. O sea, realmente David estaba entendiendo cuál era su condición. Y ahora le pide: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Acaso le estaba diciendo: cámbiame, Señor?
¿sí? Estaba clamando. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Miren, mis hermanos, esta oración tendríamos que hacerla propia todos los días. Sentarnos delante del Señor y decirle: Señor, hazme comprender, porque necesito. Entonces, si alguien ha reconocido sus fallas, si alguien ha reconocido la necesidad de cambiar, ¿qué tiene que hacer? Volver los ojos al Señor, arrepentirse y empezar de nuevo. Porque de persistir en la situación actual, pues en principio su relación con Dios está rota, está afectando su vida y obviamente jamás estará en paz. Y las circunstancias lo van a ir alcanzando, su pecado lo va a estar alcanzando constantemente. Y eso hará que su vida se vea cada vez más caótica. Empeorará. Así que qué importante es dejar de defender las causas personales, dejar de justificarse en todo, de señalar a otros y dejar de pretender tener siempre la razón. Qué importante. Porque Dios no va a sanar tu alma y la condición espiritual en que vives hasta que no tengas la integridad de admitir que nada cambiará a ti, nada cambiará para ti, a menos que tú cambies. ¿Podría usted repetir en su corazón: nada cambiará para mí si antes yo no cambio? Clamar al Padre: cámbiame, Señor, escudriñame, muéstrame en qué fallo, desde dónde me he apartado de ti, exhibe mi orgullo, mi ira, mi terquedad, mi pecado, ayúdame, rindo todo a tus pies, necesito de tu paz, necesito tu consejo, necesito someterme a tu dirección. Cámbiame, Señor. Entonces, si alguien desea sanidad y restauración del alma, yo creo que todos necesitamos asumir la responsabilidad que tenemos de nuestros propios actos. Y para eso necesitamos reconocer que si esperamos cambios van a depender de lo que yo cambie. No van a depender de lo que cambien las otras personas. Y aunque nosotros podamos comprobar que los demás también están pues con esa necesidad de hacer cambios, si tú te esperas a cambiar, si no cambia la otra persona, esto jamás va a funcionar. Alguien tiene que tomar la iniciativa. Alguien tiene que ser el prudente. Alguien tiene que ser el humilde. Alguien tiene que ser el que tenga el carácter de Jesús. Pero siempre habrá un velo que debe ser removido. Y solo será posible hacerlo si reconocemos lo que ha generado llegar a esa condición de ceguera. Mire, por ejemplo, en la iglesia hay un gran velo de religiosidad cubriendo la mirada espiritual de muchos hermanos. Endurece su corazón y son aquellos que cumplen sistemáticamente sus deberes cristianos. Son fieles. Son los que se congregan, escuchan enseñanzas, leen la Biblia, oran, ofrendan. Sin embargo, su conducta personal, su obediencia al orden del Señor es tan incongruente que aún su vida familiar es un caos, pero no quieren cambiar. Están aferrados, están cauterizados. Y aunque sean confrontados, aconsejados o hasta impactados por alguna enseñanza, pues por esa conveniencia, rebeldía o pecado, defienden sus argumentos, sus razonamientos y siguen haciendo lo malo, siguen haciendo lo que ofende a Dios. Voy a dar unos ejemplos de quienes son redargüidos, son confrontados con algo, con una palabra que el Señor nos da para hacer cambios, para poner por obra, pero endurecemos el corazón. En Mateo 6:14, el Señor dijo: porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes.
Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. O sea, ¿qué tan claro debe ser el Señor Jesucristo sobre la práctica del perdón? ¿Qué tan claro? Sin embargo, hay quienes se justifican para guardar amargura en el corazón, rencor, deseos de venganza. Son los que dicen, pues yo sí ya perdoné a tal persona, pero que no se me pare por enfrente porque no respondo. Así. ¿Alguien piensa así? Pues yo creo, bueno, ya se rieron muchos, pues. Sin embargo, ese creyente, pues no ha sido sincero en su perdón. En su corazón no ha sido sincero. Por muy entregado, por muy fiel que se vea ante la iglesia, pues sí, podrá engañarlos a todos, pero jamás al Señor. Y Él lo sabe. Sin embargo, se justifica. Ahora, es posible que esa persona pueda tener razón en el sentido de lo que fue herido. Quizás fue despreciado, maltratado, traicionado por alguien que significó mucho para él, sus padres, no sé, un hermano de la iglesia, la persona que más ha amado, algo. Pero si al llegar a la fe y conocer el amor de Jesús decidió perdonar, porque cuando nosotros llegamos a la fe, ¿cómo llegamos, mis hermanos? Cargados de pecado. Y el Señor nos perdonó, y el Señor nos consoló, y el Señor nos abrazó. Y en ese momento decidimos también, Señor, yo también quiero cambiar. Entonces, ¿qué lo justifica para conservar rencor, ira y hasta guardar deseos de venganza? ¿Qué lo justifica? Eso no es perdonar. Ahora, conoce la palabra y sabe que quien permite la falta de perdón en su corazón, pues dice el Señor, yo no voy a perdonarte si tú no perdonas. Entonces Él sabe que sus pecados se van a estar acumulando ahí. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de una condición. Ahí está su pecado, pero no le interesa. Ahora, Él sí quiere el perdón de Dios para Él y exige a los demás que lo perdonen por el mal que hace, por lo que ofende, hasta minimizando, justificando sus palabras y acciones. Pero no se da cuenta del peligro espiritual en que se encuentra por su falta de perdón. Sus pecados no le están permitiendo una buena relación con Dios. Se están amontonando ahí y aunque no lo crea, esa relación está rota, de modo que sus oraciones no son escuchadas por Él. Pero Él piensa que tiene una buena relación con Dios. ¿Qué significa esto? Que esa persona, ese creyente, aunque presuma de una buena relación con Dios y un vasto conocimiento de la Escritura, en realidad anda por su cuenta ya. Se engaña al creer que en esa condición el Señor lo está respaldando. ¿Sabe cuál es el problema de muchos? Que establecen las bendiciones de Dios a través de las cuestiones materiales o de situaciones que no tienen que ver nada con la espiritualidad. Y si les está yendo bien en alguna situación o algo, dicen, no, es que me está yendo excelente. ¿Cómo dices que Dios no contesta mis oraciones? El diablo también hace milagros, mis hermanos. Otro ejemplo, Pedro dice en 1 de Pedro 3:7, de la misma manera ustedes los esposos sean comprensivos con ellas, está hablando de las esposas, sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas y además coherederas con ustedes del don de la vida. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Entonces, no se dan cuenta que por esa ceguera espiritual no disciernen que no basta con cumplir sus deberes cristianos, no basta incluso que estén sirviendo a Dios si no obedecen sus mandamientos. Si ese esposo no trata a su esposa como vaso más frágil, sus oraciones no están siendo escuchadas. Y él necesita clamar al Señor, cámbiame, Señor. Necesitaría clamar. En Efesios 4:25 dice, por tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Sin embargo, qué común es mentir, hablar con engaños para obtener algún beneficio, justificar algún acto vergonzoso.
Hay quien hasta dice, solamente es una mentirita piadosa. ¿Será que ese creyente que practica la mentira, el engaño y el fraude, la manipulación, necesitaría mejor clamar al Señor, cámbiame? Efesios 4:26 dice, enójense pero no pequen. Estoy leyendo la versión actualizada de Reina Valera. Enójense pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo ni den lugar al diablo. Sin embargo, ahora quien diga o defienda que tiene derecho a enojarse, y hasta cierto punto puede ser cierto. Dice la Escritura, enójense pero no pequen. O sea, sí se puede enojar, pero no tiene derecho a llenarse de ira para ofender, para agredir, para lastimar, justificando la violencia verbal, emocional o hasta física. Miren, mis hermanos, ante la palabra de Dios no hay argumentos, no hay justificaciones válidas para que ejerzamos nuestra propia voluntad. Por tanto, quien no esté dispuesto a someterse, a obedecer los mandamientos, no podrá vivir la plenitud de paz como hijo de Dios. ¿A quién le conviene cambiar? A nosotros. Entonces la exhortación es que todos obedezcan al Señor. Entonces, si tú no puedes, o mejor dicho, si tú no quieres cambiar y persistes en mantenerte ciego a la palabra de Dios, tampoco estés esperando sus bendiciones, las verdaderas, las que van a bendecir tu vida espiritual, las que van a hacer una bendición a tu familia. Y el velo solamente se puede quitar volviendo la mirada a Cristo. Pablo expresó que debe haber una conversión sincera para quitar ese velo. Y aquí en 2 Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde esté el Espíritu del Señor allí hay libertad. Mire, vuelvo a insistir, no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de una transformación de vida. Estoy hablando de la renovación de la mente. Una traducción para conversión es revertir el rumbo, volver a las sendas antiguas, en este caso sería para nosotros, porque ya conocemos la palabra. Regresar a las primeras obras, así como aquella iglesia de Éfeso que le dijo, pero tengo contra ti, ¿verdad? Pero hay que admitir que se perdió el rumbo, que te estás extraviando, que eso te roba la paz, te está llevando a la ruina espiritual, incluso a la desesperación. Entonces, si alguno reconoce que se ha desviado, se identifica algo en su manera de conducirse, actitudes, palabras, ve que las cosas se están deteriorando, sabe que necesita cambiar. Y el primer paso es volver los ojos al Señor, reconociendo con honestidad y también con dolor el que usted sabe primeramente a quién ofendió. Mire, los creyentes no podemos alegar ignorancia. Nosotros sí sabemos la sangre que estamos pisoteando. Por ignorancia, bueno, en ese tiempo el Señor lo que hizo fue extender su misericordia y por medio del Evangelio traernos a su luz admirable. Pero ahora, ¿qué sucede con el creyente que se aferra a una condición? Necesita pedir perdón, arrepentirse, ponerse a cuentas con Dios y restaurar lo que ha afectado. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mire, todos tenemos una excelente vista para ver claramente los errores y las malas acciones de los demás, pero muy ciegos para ver nuestros propios defectos. O sea, somos buenísimos para ver paja, pero malísimos para ver vigas. ¿Sí sabe a lo que me refiero? Entonces, ¿será que para algunos sería muy necesario hacer un alto para enfrentar la realidad que están viviendo y admitir ante Dios esa condición que los ha desviado y regresar?
para restaurar a quien ha lastimado o aún menospreciado? Qué importante, mis hermanos, y cuánto valor se requiere para aceptar y reconocer que siendo cristiano hay un velo que tiene que ser quitado de los ojos. ¿Por qué? Porque lo hemos permitido. Y comprender que el cambio, al ser una obra espiritual, necesitamos aferrarnos a Él. Que Él sea el que trabaje. Porque nosotros fuimos los que nos descuidamos, nosotros somos los que pecamos, los que endurecimos el corazón. Pero Él es el único que tiene la capacidad de limpiarnos. Así que, mis hermanos, en el versículo 18 de 2 de Corintios, donde estaba yo leyendo hace rato, 3:16, dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cada descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esta es una hermosa palabra, mirando a cara descubierta, mis hermanos. ¿Qué significa? Abrir el corazón dispuesto a que Dios exponga lo oculto, las verdaderas intenciones. Es desnudar el alma para ser tratado por su Espíritu. Mirando a cara descubierta es clamar: Señor, escudriñame, mira si hay en mí camino de perversidad, muéstrame todo lo que estoy viviendo contrario a tu palabra, quita de mí todo lo que estorbe. Y eso es algo muy difícil para quien, a pesar de ser cristiano, sigue confiando en sus propios méritos, en sus argumentos. No es fácil para muchos admitir que se han equivocado, que se tienen que rendir al Señor. Pero cuando somos alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios, cuando la luz admirable del Señor te ciega, te hace caer, mira, mi hermano, no hay argumentos, no hay justificaciones para que puedas ceder tus derechos. Mirando a cara descubierta, dice, como en un espejo la gloria del Señor. Mirar nuestro reflejo en el espejo de la palabra de Dios es vernos tal como Él nos ve. El reflejo de nuestra verdadera condición. Esa condición que sin su gracia nos tiene destituidos de su presencia. Y así es como somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, dice, como por el Espíritu de Dios. Entonces, solo su gracia, solo su Espíritu, su obra en nosotros nos permite ser transformados de gloria en gloria, y reconocer esto nos va a llevar, o nos debe llevar, a despojarnos de toda autosuficiencia, de toda soberbia, para humillarnos en gratitud ante su gloria. Así es como vamos a empezar a ser transformados. ¿Cómo? Pues es una obra espiritual que se hace desde lo más profundo, quizás que no notemos, pero la vamos a identificar en la medida que estamos dispuestos a negarnos, a obedecer los mandamientos de Dios, a vivir en santidad. Así es como somos transformados. También significa que ya no vas a buscar excusas para hacer lo malo delante de Dios, mucho menos tratar de justificar intenciones ocultas. Bajo esa condición, mi hermano, nadie podrá dudar de lo que el Espíritu de Dios está poniendo en ti, porque tú mismo, a cara descubierta, clamaste. Y así tus cambios, pues, atraerán a otros, porque ahora tu vida es la que va a ser como un espejo que exponga la vida de los demás. Primero nos vimos en el espejo del Señor, y Él despojó, Él quitó, Él limpió. Ahora, transformados, vamos a ser un espejo para que los demás se reflejen y no les guste lo que vean. Ese es el testimonio de un verdadero hijo de Dios, que puede llegar a alcanzar a alguien, llevarlo a los pies de Cristo con su conducta, con su vida, con su ejemplo. Quizás sea el momento para algunos de reconocer y entregar aquello que Dios durante mucho tiempo ha demandado. Quizás sea un buen momento para dejar cargas en las manos de Cristo, para clamar: cámbiame, Señor, porque necesito que trabajes en mi vida.
me he desviado. Y como David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. ¿Quién tiene necesidad de clamarle al Señor? Cámbiame, Señor. Vamos a decírselo en una oración. Acompáñeme, por favor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Cada vez que tú tocas a ciertas fibras de nuestro corazón, cada vez que tú tocas ese algo que quizás estaba oculto, nuestra vida se simbra, nuestro espíritu se conmueve. Pero gracias, Señor, porque nos muestras nuestra verdadera condición, ya como hijos de Dios, ya como quienes te conocemos, te amamos, te adoramos, pero que en el camino nos endurecimos. En el camino algo nos hizo caer, algo hizo endurecer el corazón, algo nos llenó de soberbia. Pero aquí estamos, Señor, dispuestos a dejar eso que estás demandando. Y este es el momento en que ustedes, mis hermanos, de manera muy personal, muy individual, al reconocer lo que el Señor haya tocado, pues simplemente decirle: Señor, cámbiame, pero yo estoy dispuesto a caminar contigo. Tomo la decisión de sacar de mi vida, y díselo. Tomo la decisión de perdonar, tomo la decisión de caminar en santidad, tomo la decisión de negarme a mí mismo, tomo la decisión de dejar de ser solamente un religioso, tomo la decisión de bendecir a mi familia con aquello que tú has puesto en mi corazón, tomo la decisión de ser el esposo, el padre, el siervo de Dios que tú esperas. Cámbiame, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Y aquí estamos, Señor, dispuestos para ser ministrados por tu palabra, Señor. Que sigas abundando tu palabra en nuestro corazón, que sigas limpiando esa área que ha sido descuidada. Cámbianos, Señor.